Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre el caso número uno, los pulpos en la Policía Nacional del Perú. El curso es Filosofía del Derecho, quien les habla es la alumna Claudia Diana Chile Herrera, y como docente tenemos a la doctora Itala Jayo Serna Huicochea. Para dar inicio, les voy a dar un pequeño resumen acerca de lo que trata el informe. Bueno, el informe aborda de manera detallada el caso de la red criminal denominada Los Pulpos dentro de la Policía Nacional del Perú. Se desarrolla un análisis crítico basado entre la doctrina filosófica y jurídica que determina comprender cómo la corrupción desvirtúa la autoridad y rompe el vínculo de confianza con la sociedad. Se revisa el marco legal que sanciona actos y se evidencia su limitada eficiencia frente a las organizaciones internas con poder y protección. Se plantea una propuesta de solución que no se limita a reformas administrativas, sino que busca cambios profundos en la cultura institucional. Se enfatiza en la necesidad de un control externo real y con sanciones ejemplares. Análisis del caso propuesto. La red criminal Los Pulpos infiltró a la Policía Nacional del Perú, aprovechando los fallos, los controles internos y una cultura de lealtades internas por encima de la ley. Esto ha debilitado la legitimidad de la institución y la confianza pública, ya que quienes deberían protegernos a la sociedad se convirtieron en actores de la corrupción. En el caso destaca la necesidad urgente de una reforma estructural con medidas de control externo, depuración institucional y un cambio cultural y ético dentro de la PNP para restaurar su integridad y cumplir con su misión al servicio de la comunidad. Sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Bueno, la reflexión de Sócrates sobre la obediencia en las leyes injustas plantea que aunque la obediencia es crucial para el orden social, esta se complica cuando las leyes protegen intereses ilegítimos. En contexto con la corrupción, la obediencia ciega perpetúa la injusticia. Las leyes deben alinearse con principios éticos y proteger la dignidad humana. Los ciudadanos tienen la responsabilidad de cuestionarlas y exigir reformas. La verdadera obediencia es crítica y basada en compromisos con la justicia, no con una sumisión sin cuestionar. Ahora, sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Bueno, Platón advertía que la democracia, aunque idealmente promueve la libertad e igualdad, puede generar un sistema vulnerable a la corrupción y el popularismo. En el contexto peruano, la democracia ha sido captada por redes de poder que manipulan la representación popular para obtener beneficios ilegítimos. La falta de liderazgo ético y la infiltración de la corrupción han convertido el sistema en un ciclo de crisis y desconfianza. Platón sostenía que un verdadero gobernante debe ser guiado por la justicia y el bien común, no por intereses personales, y que la democracia requiera más procedimientos formales, sino una que sea ética, que garantice un gobierno justo y virtuoso. Ahora, vamos a hablar sobre la justicia y la moral en la ética de Nicómaco de Aristóteles. La concepción de justicia de Aristóteles en la Ética de Nicómaco enfatiza que la justicia no solo implica cumplir la ley, sino que actuar con virtud y en favor del bien común. En contexto de corrupción, la justicia se degrada y se convierte en una simulación legal, ya que los gobernantes no actúan con principios éticos y sólidos. En el Perú, la corrupción, a falta de ética, ha permitido que el poder sea usado para intereses personales, erosionando la desconfianza pública. Aristóteles sostiene que la verdadera justicia requiere un proceso ético y continuo, y líderes comprendidos con el bien común, no solo con las normas legales. Si una base moral sólida, cualquier intento de justicia será vulnerable y manipulaciones y abuso de poder. Ahora hablaremos sobre el Estado en el contractualismo social de la corrupción de Hobbes, Locke y Rousseau. El contractualismo social de Hobbes, Locke y Rousseau examina cómo la corrupción distorsiona el poder del Estado. Hobbes advierte que el Estado puede volverse opresivo si es capturado por intereses corruptos, mientras que Locke y Rousseau sostienen que la corrupción destruye la legitimidad del Estado y la justicia de rebelión.
En este contexto peruano, la corrupción dentro de las instituciones como la Policía Nacional refleja un debilitamiento de contrato social, donde el Estado ya no cumple su función de proteger el bien común. La solución requiere un restablecimiento real del pacto social, con reformas profundas para eliminar la corrupción y garantizar el poder sirva al interés colectivo. Ahora, sobre el deber moral de Kant. El deber moral de Kant enfatiza que las acciones deben basarse en principios éticos universales, no en intereses personales ni en el temor a sanciones. En el contexto peruano, la corrupción y la impunidad han erosionado la ética pública, ya que las decisiones se toman en función de intereses particulares en lugar de lo justo. Para restaurar la legitimidad del Estado es necesario adoptar el principio kantiano de actuar con actitud, con rectitud y responsabilidad moral en la cuestión pública, priorizando lo ético sobre lo político y transformando la cultura política para recuperar la confianza de la ciudadanía. Ahora, vamos a llegar a las conclusiones. Bueno, en conclusión, la corrupción en el Perú, especialmente en la Policía Nacional de Perú, es un fenómeno arraigado que socava la autoridad y la eficiencia institucional. La red Los Pulpos muestra cómo la captura del Estado destruye la confianza pública, lo que requiere una transformación profunda de la estructura legal y cultural. Para restaurar la legitimidad es necesario un compromiso ético y permanente, reformas sustanciales y un sistema basado en justicia, transparencia y sanciones ejemplares, garantizando que el poder sirva al bien común y no a intereses particulares. Ahora vamos a dar algunas recomendaciones. En esencial, fortalecer los controles internos y externos de la PNP, implementando autoridades permanentes, evaluaciones éticas periódicas y supervisión independiente. Se debe implementar un plan de depuración institucional de la PNP, que incluya la identificación y separación inmediata de miembros corruptos, con sanciones ejemplares y procesos disciplinarios rápidos. Es necesario implementar una política nacional de prevención de la corrupción que involucre a la ciudadanía de la vigilancia mediante canales seguros para denuncias y programas educativos. Bueno, eso sería todo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.